Hola, un cariñoso saludo. Hoy voy a seguir hablando sobre las maestrías toltecas y en concreto sobre el libro de los Cuatro Acuerdos, escrito por el doctor Miguel Ruiz. Esta publicación que fue editada hace 20 años sigue teniendo total vigencia. Yo diría que hoy más que nunca. Creo que sus planteamientos son esenciales para todos. Recordemos que el último día hablamos sobre los dos primeros acuerdos. Hablar de forma impecable y no tomar nada personalmente. Hoy vamos a abordar el tercer y el cuarto acuerdo, que son, efectivamente, no hagas suposiciones y haz siempre lo máximo que puedas. Pero antes me gustaría empezar planteando un resumen de lo explicado ya el otro día y de lo que vamos a hablar hoy, de lo que vamos a abordar hoy. Los cuatro acuerdos son una guía hacia la libertad personal. La verdadera libertad, dicen los toltecas, está relacionada con el espíritu humano. Es la libertad de ser lo que realmente somos. Nosotros somos los que muchas veces nos impedimos ser libres. Ya es hora de liberarnos del papel de víctima. En lugar de vivir para complacernos, la mayor parte del tiempo solo hacemos cosas para complacer a los demás, para que nos acepten. La sociedad está domesticada. Es una de las frases habituales y reiterativas dentro de los cuatro acuerdos. La sociedad está domesticada. El primer paso hacia la libertad personal es tomar conciencia de que no somos libres. El sistema de creencias que nos inculcaron desde muy pequeños, desde el principio, desde hace muchos siglos, está basado en mentiras. La libertad consiste en utilizar nuestra propia mente y nuestro cuerpo en vivir nuestra propia vida, en lugar de vivir la vida que nos impone el sistema de creencias. En realidad, la razón principal de este libro, y desde luego desde la filosofía tolteca, es la de romper con los acuerdos que hacen infeliz al ser humano y le impiden vivir en libertad. Para conseguir esta libertad que nos puede proporcionar la dicha de ser quienes de verdad somos, es preciso eliminar lo que ellos llaman la basura programada por el sistema de creencias basado en mentiras. Y el paso ineludible para conseguirlo es darnos cuenta de que no somos libres, ser conscientes. Si no somos conscientes de que no somos libres, no podemos empezar a trabajar los cuatro acuerdos. Y dicho esto, esta introducción, vamos ya a entrar de lleno en el tercer acuerdo, que se titula No hacer suposiciones. En las enseñanzas toltecas se hace especial hincapié en la tendencia humana a hacer suposiciones sobre cualquier cosa, sobre casi todo. La cultura tolteca dice que toda la cuestión del dominio entre los seres humanos gira alrededor de las suposiciones y el tomarse las cosas personalmente. Y el problema, señala Miguel Ruiz, el autor de la obra, es que la gran mayoría cree que esas suposiciones son ciertas. Los seres humanos suelen hacer suposiciones sobre lo que los demás hacen, sobre lo que los demás piensan, y tras las suposiciones se culpa a los demás o se envía veneno con las palabras, como hablamos ya en el primer acuerdo. Al hacer suposiciones se buscan y se encuentran problemas. Miguel Ruiz sugiere al lector de esta obra, de los cuatro acuerdos, que reflexione sobre si la tristeza y los dramas vividos en su vida pueden tener su origen en las suposiciones que hizo en algún momento y en las cosas que se tomó personalmente. Según la filosofía tolteca, se produce mucho veneno emocional haciendo suposiciones porque por lo general se suele empezar a chismorrear a partir de las suposiciones. En los anteriores acuerdos se hace referencia a la peligrosa intoxicación que se produce al chismorrear, o lo que es lo mismo, comunicar enviando veneno los unos a los otros.
A eso los toltecas le llaman el sueño del infierno. Se hacen suposiciones que no son ciertas y luego se defienden a muerte, queriendo tener razón sobre las demás personas. Todos conocemos casos de situaciones dolorosas causadas por las suposiciones. Yo, por ejemplo, conozco un caso real de un hombre que, tras discutir con su mujer por una cuestión de tipo doméstico, este hombre supuso en el trayecto que le llevaba desde su casa al trabajo, pues que su mujer, por ejemplo, le engañaba con otro. Llegó al trabajo obsesionado con que estaba siendo engañado. Entonces, nada más llegar a su despacho, lo primero que hizo fue ir al teléfono y llamar a su mujer. Y le dijo, antes que tú, rompo yo. Cosa que dejó a su mujer totalmente atónita. Y luego trabajamos esto en terapia, ¿no? Ya se había creado él una historia que era absolutamente falsa, pero él se había convencido a base de suponer, de darle vueltas a la cabeza. También suponemos, por ejemplo, en situaciones como, por ejemplo, una sonrisa de alguien hacia nosotros. Esa chica me sonríe, ¿querrá algo de mí? O esa persona, ¿cómo me mira? ¿Qué querrá? La mente elucubra sin freno, en todo momento. Y es muy frecuente, y esto es bastante importante, que en un matrimonio o relación sentimental, cada uno suponga que sabe lo que piensa el otro. Nos convertimos algo así como en telépatas, así con ese criterio, con esa forma de pensar y de actuar, esa suposición, ya teniendo en cuenta esa suposición, ya no es necesario expresar lo que se siente, se supone. Y si alguno de los dos no hace lo que desea el otro miembro de la pareja, va a recibir la queja y el reproche con la archiconocida frase, deberías haberlo sabido. Esas suposiciones crean muchos problemas en las relaciones. ¿Para qué le voy a decir a mi pareja que la quiero si se supone que lo sabe? Ese es uno de los grandes errores, y las faltas de comunicación y las crisis matrimoniales muchas veces comienzan por esa misma suposición, por esa sola suposición. Este acuerdo insiste en la importancia de preguntar y de investigar antes de suponer. Muchas veces cuando la persona, el individuo de esta sociedad actual supone que tiene razón, es capaz de destruir cualquier relación, incluso la mejor relación que tenga, solo para defender una posición generada en la mayor parte de los casos por suposiciones sin base, sin haber hecho el adecuado análisis. Recuerdo un maestro que tuve hace muchos años que me decía, José María, ¿qué prefieres? ¿Amar o tener razón? Pero eso es otro tema, porque también es muy interesante. Siguiendo con el tema de las suposiciones, también es bastante común hacer estas suposiciones sobre uno mismo, sobre lo que realmente se anhela. Incluso se suele suponer que al amar a alguien, pues esa persona va a cambiar, pero eso no es cierto. Solo cambiará si ella quiere, no porque nosotros suponemos que va a cambiar. Al no suponer, dicen los toltecas, las relaciones ya no sufrirán. La comunicación cambiará al no crear especulaciones equivocadas, inventadas. Al no hacer suposiciones, las palabras serán impecables. De esta forma, se practicará el primero de los 4 acuerdos, ser impecable con la palabra. Con una comunicación clara, todas las relaciones cambiarán y no habrá conflictos violentos, no habrá guerras ni disputas. Actuar en este sentido, dicen los toltecas, te convertirá en un mago blanco, una expresión que ellos utilizan mucho. Te convertirá en un mago blanco que utilizará las palabras en vez de para herir y para hacer daño, para crear, para dar, para compartir, para amar. Esta es la maestría del intento, la maestría del espíritu, del amor, de la gratitud, de la vida. Este es el objetivo tolteca,
lo que ellos llaman el camino hacia la libertad personal. Y tras este resumen esquemático del tercer acuerdo, no supongas, ahora vamos a referirnos al cuarto acuerdo, que también es muy importante. El cuarto acuerdo se titula Haz siempre lo máximo que puedas. Este acuerdo permite que los tres anteriores se conviertan en hábitos profundamente arraigados. Hacer lo máximo que se pueda con independencia de que haya momentos en los que el resultado tenga una gran calidad y en otros quizás no tanto. Lo máximo que se puede hacer depende también del estado de ánimo o de si, por supuesto, si se está enfermo o si está cansado o sano o en plena forma. Aunque este acuerdo reitera mucho que al hacer lo mejor que se pueda, el rendimiento mejorará notablemente con respecto a lo que solía ser, incluso cuando no se está en la mejor forma. Hacer el máximo que se pueda con independencia del resultado, pero eso sí, sin hacer un esfuerzo excesivo y así no agotarse. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que si se hace menos de lo que se puede, es muy probable que también de ahí nazcan en cada uno frustraciones, juicios, culpas, reproches. Hay un cuento de la sabiduría milenaria que es muy gráfico. Es de aquel alumno, aquel discípulo que quería iluminarse y fue a preguntarle a su maestro budista cuánto tiempo tardaría en conseguir la iluminación si se ponía a meditar 4 horas al día. El maestro le contestó, si meditas 4 horas al día, lograrás la iluminación en 10 años. Y si meditas 8 horas al día, tardarás el doble, tardarás 20 años. Ante la sorpresa del discípulo por esa respuesta, el maestro le dijo que no estaba en ese lugar para sacrificar su alegría ni sacrificar su vida, sino para vivir, para ser feliz, para amar. Así que conviene conocer nuestras limitaciones para no agotarnos antes de tiempo. El que se excede no disfruta de la vida y el que se queda corto tampoco. Por otra parte, la mayoría de las personas solo emprenden algo cuando esperan una recompensa y en ese caso tampoco disfrutan de esa acción. Ese es el motivo por el que no hacen lo máximo que pueden. No se sienten involucrados con las tareas que realizan. Así, año tras año, su frustración crece. Cuando se emprende la acción por el gusto de hacerla, se disfruta. Y si no, se espera recompensa. Dicen los toltecas que es posible que se reciba más de lo esperado. Eso es el entusiasmo del que hemos hablado en alguna otra ocasión. El entusiasmo se genera cuando hacemos algo que amamos, más que por el dinero que se reciba por ello. Cuando se hace lo máximo que se puede, se aprende a aceptarse a uno mismo, aprendiendo de los errores y comprobando los resultados con honestidad, para seguir practicando, siempre para seguir practicando. En este sentido, es aconsejable hacer de todo lo que se hace un ritual. Esto me recuerda un poco lo que decía también Yogananda. Es la mejor forma de decirle a nuestro cuerpo lo mucho que lo amamos. Y podemos hacer ese ritual en cualquier lugar, en la ducha, mientras cocinamos, emprendiendo cualquier tarea. Y por supuesto, las maestrías toltecas indican que la mejor forma de vivir y de honrar la vida es soltar el pasado y vivir el momento presente, el aquí y el ahora. Como en su día ya lo indicó Edgar Tolle en su famoso libro El poder de la hora, y por supuesto la práctica totalidad de las filosofías espirituales y los terapeutas transpersonales o sistémicos. Si haces lo máximo que puedes para llevar a la práctica los 3 acuerdos anteriores, recordemos, ser impecable con la palabra, no tomarse las cosas de forma personal, ni hacer suposiciones, la vida, dice Miguel Ruiz, dice los toltecas, la vida dará un giro muy grande. Funcionarán los nuevos acuerdos. Entonces, dicen
el mundo, los humanos, podremos crear un mundo sin juicios, sin víctimas, sin verdugos, sin culpas, sin miedos. Y para cumplir con los 4 acuerdos es necesario ser un gran guerrero. Este arquetipo lo vamos luego a desarrollar un poco más tarde. El gran guerrero. ¿Por qué? ¿Por qué hay que ser un gran guerrero? Pues porque hay muchos obstáculos en el camino. Como enseñan los toltecas, la recompensa consiste en trascender la experiencia humana del sufrimiento. Esa es la recompensa mayor. Si se rompe, por ejemplo, un acuerdo, porque en un momento dado hemos roto un acuerdo, no hemos cumplido con uno de ellos, en vez de sentirse derrotado o frustrado, lo que dicen los toltecas es que seamos guerreros, y emprendamos de nuevo al día siguiente, con nuestro espíritu, con nuestro propósito de cumplirlo. Y para eso Miguel Ruiz tiene una frase, una especie de mantra para animar a las personas que estén en el camino, que dice: solo por hoy voy a mantener los 4 acuerdos en mi vida. Solo por hoy voy a mantener los 4 acuerdos en mi vida. Y todas las mañanas hacerlo, para recordar que tenemos ese objetivo, ese propósito, para convertirnos en guerreros de luz. Hacer siempre lo máximo que podemos, o que podamos, para mantener los acuerdos, nos va a sorprender, dicen los toltecas, porque va a cambiar nuestra existencia de una manera bastante notable. Los 4 acuerdos, como hemos visto, se basan en lo que ellos denominan las maestrías toltecas, que sí también era un poco el título de estas charlas. Las maestrías toltecas son la maestría de la conciencia, que significa ser conscientes de quiénes somos realmente, con todas nuestras posibilidades, con todas nuestras potencialidades. La segunda es la maestría de la transformación, cómo liberarnos de esa domesticación del sistema de creencias. Y la tercera es la maestría del intento, o la maestría del amor, también le llaman. El desarrollo de esas 3 maestrías convierten al ser humano en guerrero. Y el guerrero está enfrentado al sistema de creencias, que se alimenta ese sistema de las emociones que surgen del miedo. Cuando el ser humano descubre que la mente está controlada por el juez y la víctima, y nuestro verdadero yo está apartado, dicen los toltecas que tenemos 2 opciones: la de continuar viviendo así, en lo que llamamos confort o comodidad o borreguismo, según como queramos calificarlo, o rebelarnos y decir no. Y al decir no, nos convertimos en guerreros para ser libres y así utilizar nuestro cuerpo y nuestra mente como realmente somos. La clave es no alimentar las emociones que surgen del miedo. Y, por supuesto, adoptar creencias alternativas, como las indicadas en los 4 acuerdos, y así reprogramar nuestra mente. Controlar nuestras emociones, comprender que el sufrimiento no es necesario, para lo cual es indispensable algo también muy interesante que se habla en otro tipo de filosofías: trabajar el perdón. En el curso de milagros se habla mucho de trabajar el perdón. El perdón es la única forma de sanarnos, dicen. Perdonar desde la compasión hacia nosotros mismos. Dejar el resentimiento y decir internamente: voy a dejar ya de una vez de ser víctima. Voy a dejar de ser víctima. Para convertirse en guerrero de luz o espiritual, como queréis llamarlo, es preciso darse cuenta de que estamos en guerra. Una guerra que está en nuestra mente. Para ser guerrero se necesita disciplina, pero no una disciplina tipo militar que
que proviene de órdenes externas, sino de lo más profundo de nosotros mismos, del ser, de nosotros mismos, sin importar las consecuencias. El guerrero controla sus propias emociones y las expresa o las retiene en el momento adecuado, dicen los toltecas. De esta forma, el guerrero tiene el control absoluto sobre su propio comportamiento. El paso final para conseguir la libertad personal, entonces, es, según los toltecas, prepararnos para la iniciación a la muerte. En este sentido, hay una imagen, es un arquetipo, que es el ángel de la muerte. El ángel de la muerte habla mucho de los toltecas también. Es un arquetipo muy interesante, porque nos enseña a vivir cada día como si fuera el último. Así que es fundamental aprovechar cada día de esta manera para expresar el amor a las personas que quiero. Renacer o resucitar es el propósito para ser feliz, dicen los toltecas. Es transformarnos, es volver a ser niños, libres, salvajes, pero con sabiduría, no con una inocencia ignorante, infantil, sino con sabiduría. De esta forma, el ser humano podrá definitivamente romper las cadenas de la domesticación, recuperar la libertad, sanar la mente, sin miedo a amar, sin miedo a expresar nuestros sueños, sin miedo a ser juzgados por los demás, sin miedo al riesgo de explorar la vida, sin miedo a estar vivo y sin miedo a morir. Este es el estado de dicha que los toltecas lo definen como el nuevo sueño, el cielo en la tierra.